Vamos a empezar a conocer ya herramientas con las cuales podremos cambiar la estética a nuestro texto. En este caso, el grupo de herramientas que vamos a utilizar lo encontraremos en la ficha Inicio y el grupo en concreto es el grupo Fuente. Vamos a conocer todas estas herramientas que tenemos en el grupo Fuente. El documento que he preparado, si nos fijamos, hay una lista de frases y en cada frase iremos aplicando una de las herramientas del grupo Fuente. Pues vamos allá. Primero de todo, como siempre, tenemos que seleccionar los textos a los cuales le queremos aplicar algún cambio. Selecciono la primera frase y la primera herramienta que vamos a utilizar del grupo Fuente es esta de aquí. Si nos fijamos, pone Calibri, eso significa que es el tipo de fuente o de letra que ahora mismo tiene este texto. Nosotros lo que vamos a hacer es abrir el desplegable. Si nos fijamos, esta herramienta tiene aquí una flechita. Siempre que una herramienta tenga una pequeña flechita a la derecha, posiblemente es que hay más opciones. Le hago un clic y lo que consigo es ver todos los tipos de fuentes que tengo disponibles. Si nos fijamos, conforme vamos pasando por encima de los tipos de fuente, nuestro texto ya va cambiando. Tenemos una vista previa de cómo quedará la fuente que seleccionemos. Fijaos que aquí tenemos una barra de desplazamiento, eso quiere decir que yo puedo bajar e ir viendo que tenemos muchas más fuentes. En el momento que yo pase por encima de una fuente y me guste la estética, no tengo más que hacer un clic y mi fuente ya tendrá el nuevo aspecto. Pasamos a la siguiente frase. Tamaño de fuente. Selecciono la frase, me vengo al grupo Fuente y tamaño de fuente, en este caso, es este botón de aquí. Si nos fijamos, como siempre, cuando nos colocamos encima de uno de los botones, nos aparece ahí una pequeña ventanita que nos da el nombre. Como hemos comentado, aquí tenemos una flechita, eso significa que si le hago un clic, aparece un desplegable, en este caso con números. ¿Qué son estos números? A mayor número, mayor tamaño de fuente. Si nos fijamos, conforme vamos pasando por encima de los números, tenemos esta vista previa del tamaño de fuente. En el momento que tengamos claro el tamaño que queremos, como siempre, no es más que hacer un clic y lo que hemos conseguido en este caso es cambiar el tamaño de fuente. Una cosa, si nos fijamos en el desplegable, aparece la numeración, pero supongamos que queremos el tamaño de fuente 13. Si nos fijamos, 12, del 12 pasa al 14, fijémonos que del 14 al 16, pues lo dicho, imaginemos que necesitamos un tamaño de fuente 16, 13. Cierro el desplegable, ya que el 13 no lo encuentro en el desplegable, ¿y qué haría? Seleccionaría el número que hay aquí dentro y con el teclado escribiría el número de tamaño de fuente, en este caso 13, y lo siguiente le daríamos a la tecla Intro. Ahora mismo el tamaño que hemos conseguido es tamaño de fuente 13. Continuamos. Selecciono, siguiente frase, y aquí tenemos. Este es el botón Agrandar fuente. El botón de Agrandar fuente y el que tenemos aquí a la derecha, Encoger fuente, básicamente es lo mismo que el tamaño de fuente. Bueno, aún así, vamos a verlo. Si le hago un clic a este botón, ¿qué hará? Pues por supuesto, el texto seleccionado lo irá agrandando. Como podemos ver, conforme vamos agrandando el texto, la numeración del tamaño de fuente va cambiando. Selecciono siguiente frase. Y aquí tenemos el encoger fuente. Como comentaba, sería lo mismo que venir aquí y seleccionar un número más bajo. Pero ya que estamos, le hacemos un clic, otro clic, y vemos que la fuente va disminuyendo. Voy a desplazar un poco el documento hacia abajo. Perfecto. Y sigamos. Este botón de aquí, el de borrar formato, lo dejaré para el final. Venimos ahora a esta frase, selecciono y aquí tenemos este botón, la negrita. Una vez ya tengo seleccionado el texto, le hago un clic y ¿qué hace la negrita? Si nos fijamos, la negrita lo que le aplica es un poco de grosor a nuestro texto.
En el caso de que este texto estuviese, por ejemplo, en rojo, en azul, en cualquier otro color, el aplicar negrita no significa que le cambie el color, simplemente lo que hace es darle más grosor. En el caso de la negrita, si no me gustase, una vez tengo seleccionado el texto, que en este caso está en negrita, para quitársela no es más que volver al botón y haciendo un clic se la quitaría. Pero en este caso la vamos a dejar. Siguiente texto. La cursiva. Este botón de aquí. Si nos fijamos, el mismo botón ya nos indica un poco lo que va a suceder. Le hago un clic y ¿qué conseguimos con la cursiva? Pues en este caso le da una pequeña inclinación hacia la derecha a nuestro texto. Selecciono el siguiente. El subrayado. Si nos fijamos, el subrayado aquí a la derecha también tiene un desplegable, pero bueno, de momento le aplicaremos el subrayado normal. Después ya veremos que abriendo el desplegable tenemos más posibilidades, pero de momento, haciendo un clic, vemos que nuestro texto queda subrayado. Siguiente texto, selecciono, desplazo un poco el documento hacia arriba, aquí, y aquí lo que vamos a ver es la mezcla de aplicar la negrita, la cursiva y el subrayado. Por lo tanto, negrita, cursiva y subrayado. Por supuesto, en el momento que yo quisiera quitar alguna de las opciones, con el texto seleccionado, si por ejemplo no quisiera el subrayado, no tendría más que venir aquí y quitárselo. Pero en este caso se lo dejo. Seguimos. A aplicar tachado. Aquí lo tenemos. El tachado, siguiendo en el orden que estamos viendo de botones, es este botón de aquí. ¿Qué hace el tachado? Pues eso, si le hago un clic, simplemente me tacharía el texto. El siguiente botón que vamos a utilizar, no seleccionaremos toda la frase. Simplemente vamos a seleccionar, en este caso, el número 2 que tenemos al final de la frase. Porque el botón que vamos a ver ahora es lo que se llama el subíndice. Si le hago un clic, veremos que lo que conseguimos es el número que teníamos seleccionado, lo hace mucho más pequeño y lo baja un poquito por debajo de la línea de texto. El siguiente, a la inversa que el subíndice, subo un poquito más el texto, también seleccionaremos solo el número y el siguiente botón es el superíndice. No es más que hacer un clic y habiendo seleccionado exclusivamente el número, vemos que lo que hemos conseguido es a la inversa que el subíndice, crear el número más hacia arriba y más pequeñito. Continuamos. Pasar a mayúsculas. Selecciono y aquí tenemos el botón pasar a mayúsculas, que si os fijáis la explicación pone cambiar mayúsculas y minúsculas. Si abrimos el desplegable, veremos que tiene bastantes opciones, no solo pasar a mayúsculas. Tiporación, un comentario. Si nos fijamos, los nombres que nos da, la muestra ya nos dice lo que va a hacer. Me explico. Por ejemplo, tiporación lo que haría de nuestro texto seleccionado, pondría la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Esta opción de aquí pasaría nuestro texto a minúsculas. Este de aquí pasaría el texto seleccionado a mayúsculas. Este lo que haría es poner la primera letra de cada palabra seleccionada en mayúscula y el resto en minúscula. Y esta la inversa, pondría la primera letra de cada palabra seleccionada en minúscula y el resto en mayúscula. En este caso, con que el texto lo tenemos en mayúsculas, lo que voy a hacer es pasarlo todo a minúscula. Si nos fijamos, aquí aparece una línea verde. Esto no tiene nada que ver con la herramienta que estamos utilizando. Ya veremos más adelante lo que es. Pero de momento lo que voy a hacer es seleccionarlo y en el fondo lo que está haciendo es quejarse de que la primera letra de este texto, al ser al principio de frase, debería ser mayúscula. Repito, más adelante ya veremos esta línea verde qué significa, pero lo que voy a hacer es aprovechar esta herramienta que hemos utilizado para que selecciono, me vuelvo a la herramienta y le voy a decir que lo que quiero es tipo oración. La línea verde desaparece y como hemos visto, la primera letra la deja en mayúscula y el resto en minúscula. Desplazo el documento. Siguiendo con esta misma herramienta que hemos visto, pues puedo seleccionar este texto y volviendo a la misma letra, al mismo botón,
abro el desplegable y en este caso le digo que lo quiero pasar todo a mayúsculas. Continuamos. Selecciono esta frase y me vengo aquí. Esto es el color de resaltado. Hay una flechita al lado del botón, le hago un clic y me aparece una paleta de colores. Si nos fijamos, conforme voy pasando por encima de los colores, mi texto seleccionado me muestra una vista previa de lo que va a suceder. Escojo el color que me guste, en este caso por ejemplo el verde, y le hago un clic. El resaltado sería pues los típicos rotuladores fosforitos con los cuales marcamos en nuestros apuntes, en un texto, lo que queremos remarcar, resaltar más importante. Pues en un documento de Word aquí tendremos esa posibilidad con esta herramienta. Selecciono el siguiente. Color de fuente. Color de fuente, aquí lo tenemos. Abro el desplegable, veremos que la paleta de colores es mucho más extensa que la de resaltado. Aquí tenemos todas estas posibilidades. Y como estamos viendo continuamente, cuando pasamos por encima de la herramienta, en este caso de color, ya nos muestra nuestro texto seleccionado una vista previa de cómo quedará. Veremos más adelante que aparte de esta paleta de colores, en el apartado de más colores tenemos más posibilidades de colores, pero esto lo veremos adelante. Ahora de momento me conformaré con uno de estos, que ya son bastantes colores, y en este caso voy a coger este. Muy bien. Por lo tanto, estamos viendo que con este grupo de herramientas podemos cambiarle la estética a nuestros textos. Imaginemos que tenemos un texto el cual ya trae un formato, o es un texto que nosotros en su momento le dimos un formato y ahora queremos quitárselo. Si nos fijamos, desplazo el documento, si nos fijamos, esta frase de aquí tiene una mezcla de algunas de las herramientas que hemos visto del grupo fuente. Si nos fijamos, este texto, el color de fuente es rojo, está en negrita, el tamaño fuente, este está en verde, cursiva, subrayado, tachados, superíndice, subíndice. Claro, si yo quisiera quitar todos estos formatos, podría entretenerme y seleccionar uno a uno y quitarlos. Pero, si selecciono todo el texto y mi intención es quitar todos estos formatos de una sola vez, como os comentaba antes, que me saltaba una herramienta, era esta de aquí. Y esta es borrar formato. Eso significa que si nosotros tenemos un texto con mezclas de formatos y queremos hacer limpieza de golpe, no es más que seleccionar todo el texto y venirnos a esta herramienta. Un clic y el texto queda limpio, por completo. Y ahora ya sería cosa nuestra empezar a seleccionar y aplicar el formato que queramos de nuevo. Esta frase de aquí la selecciono y si nos fijamos, esta frase lo que tiene es un resaltado, como el que nosotros hemos aplicado antes aquí arriba. Muy bien. Pues, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque yo os acabo de comentar que la herramienta borrar formato borra los formatos que tiene un texto. En cambio, el resaltado, selecciono la frase, si utilizo la herramienta borrar formato no me va a funcionar. Si os fijáis, le estoy dando y el resaltado continúa a la vista. Para quitar un resaltado, entonces, no podemos utilizar la herramienta borrar formato. Lo que tendríamos que hacer es ir a la herramienta de resaltado, abrir el desplegable de paleta de colores y decirle sin color. Entonces sí conseguiremos quitar el resaltado. Desplazo el documento y aquí tenemos que vamos a aplicar un subrayado diferente. Antes, cuando hemos visto el subrayado, os comentaba que hemos utilizado el subrayado típico que viene, pero que tiene una flechita al lado, con la posibilidad de ¿qué? De abrir el desplegable y escoger otros tipos de subrayados. Aquí tenemos el subrayado típico, un subrayado doble, uno más grueso, líneas discontinuas, punteado. Por ejemplo, voy a seleccionar un subrayado doble. Si nos fijamos, deselecciono, vemos que el subrayado es diferente al típico subrayado. Otra cosa a tener en cuenta, si yo por ejemplo selecciono este texto y le cambio el color, supongamos que lo pongo en rojo, como vemos el subrayado también cambia de color, pero tenemos la posibilidad de tener el texto en un color y el subrayado, si me vuelvo a las herramientas de subrayado, abriendo el desplegable, no solo tenemos aquí más subrayados, sino que si voy bajando veré que hay un apartado que habla del color de subrayado.
¿Y qué se aparece aquí? Otra paleta de colores. En este caso, exclusiva para subrayado. Si os fijáis, conforme voy pasando, no sé si se aprecia detrás, el subrayado ya va cambiando de color. En este caso, verde. Deselecciono y lo que hemos conseguido es texto en rojo, subrayado en verde. Muy bien. Bueno, pues de momento hemos visto así por encima cómo funcionan las herramientas del grupo fuente.